Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía, porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un mundo de chismes, intrigas y secretos dignos de una novela turca. Y ya saben que aquí amamos las novelas turcas. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en el mundo del espectáculo turco, un misterio que involucra a dos nombres que nos encantan, dos personas queridas por millones de personas, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que la madre de Can, Gülden Yaman, también está involucrada. ¿Qué está pasando? ¿Qué trama Gülden? ¿Por qué invitó a Demet Özdemir? ¿Será el inicio de algo nuevo? Prepárense porque les aseguro que este tema da mucho de qué hablar. Ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los próximos vídeos donde desentrañamos más secretos y noticias del mundo de las series turcas. Es totalmente gratis y así no se perderán nada. Vamos a empezar. El mundo de las series turcas, como ya saben, es un hervidero de emociones, romance, drama y por supuesto, muchísimos rumores. A veces, los fans nos volvemos locos intentando descifrar qué es real y qué es puro cuento. Y en este caso, la historia que vamos a tratar hoy es particularmente intrigante. Todo comenzó con una invitación. Una invitación que llegó desde la mismísima casa de Can Yaman, concretamente de su madre, Gülden. Y la persona invitada. Demet Özdemir. Para aquellos que quizás sean nuevos en este universo de series turcas, les cuento rápidamente, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes del momento. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci, y la química entre ellos en pantalla era explosiva. Tanto que los fans comenzaron a soñar con que esa magia trascendiera la ficción. Se rumoreaba que tenían una relación, que eran novios, pero nunca se confirmó nada de manera oficial. En fin, la serie fue un éxito rotundo y la pareja se convirtió en un fenómeno. Ahora, retrocedamos un poco en el tiempo. Después del éxito de Erkenci, Can Yaman se trasladó a Italia para trabajar en nuevos proyectos y allí se enamoró. Luego Demet Özdemir también inició una relación y hasta llegó al matrimonio, pero su matrimonio con Oğuzhan Koç terminó a principios de este año. Y aquí es donde entra en juego el misterio actual. Gülden Yaman, la madre de Can, es una figura importante en la vida de su hijo. Siempre ha estado presente apoyándolo y, por qué no decirlo, también supervisando un poco. Es una mujer con muchísima clase, muy elegante y con una gran influencia en el mundo del espectáculo turco. Y de repente decide invitar a Demet Özdemir a su casa. ¡Bum! El mundo se paraliza. ¿Qué motivo tendría Gülden para invitar a Demet a su hogar? Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Será que quiere que vuelvan a estar juntos? ¿Estará tramando una nueva serie, una nueva oportunidad para que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos? ¿O quizás simplemente es una muestra de amistad? Hay muchísimas teorías y cada una de ellas tiene su propia lógica y encanto. Una de las más populares, y que a mí me emociona, es la de una posible reconciliación amorosa. Después de todo, la química entre Can y Demet era innegable. Se dice que durante el rodaje de Erkenci hubo una conexión muy fuerte entre ellos, una conexión que tal vez no se pudo desarrollar en su momento por diferentes circunstancias. Ahora, ambos están solteros. ¿Será que Gülden está jugando al cupido? Sería un movimiento muy astuto, la verdad. Otra de las teorías que circulan es la posibilidad de un nuevo proyecto profesional. Recordemos que Erkenci fue un éxito rotundo, y los fans siempre están pidiendo una segunda temporada o una nueva serie con ellos dos. Gülden, como madre y representante de Can, podría estar pensando en aprovechar la popularidad de ambos actores para impulsar un nuevo proyecto. Quizás incluso estarían buscando un proyecto internacional, algo que eleve aún más sus carreras. Imagínense. Can y Demet en una serie de Netflix o HBO. Sería un bombazo. Por otro lado, está la posibilidad de una simple amistad. Demet es una mujer muy querida en Turquía, y Gülden podría tenerle cariño y desear mantener una buena relación con ella, independientemente de lo que ocurra en el ámbito sentimental o profesional. Quizás simplemente Gülden quería conocerla mejor, compartir una agradable velada y fortalecer los lazos de amistad. Sea cual sea la razón, la invitación de Gülden a Demet es un hecho que ha despertado mucha expectación. Los fans de Can Yaman y Demet Özdemir,
los que tanto esperaban verlos juntos, han explotado en las redes sociales. Han analizado cada detalle, cada like, cada comentario, buscando alguna pista, alguna señal que les revele qué es lo que está pasando. Y amigos, es que el mundo de las series turcas es así, apasionante, lleno de misterios y con un poder de convocatoria increíble. Las historias, los actores, las tramas. Todo nos atrapa y nos hace soñar. Y este caso con Can Yaman, Demet Özdemir y Guldem, es un ejemplo perfecto de ello. *** Profundizando en el misterio, análisis detallado de los posibles escenarios ***. Como prometí, vamos a sumergirnos aún más en las profundidades de este intrigante misterio. Ya hemos establecido el escenario, los personajes principales y la chispa inicial que ha encendido la llama de la especulación. Ahora desglosaremos cada una de las teorías con mayor detalle, analizando los pros y los contras de cada posibilidad y explorando las implicaciones que podrían tener para el futuro de Can, Demet y, por supuesto, la siempre presente Guldem. ***1. El reencuentro romántico Cupido-Guldem, ***. La idea de una reconciliación amorosa es, sin duda, la que más corazones ha hecho palpitar. La química entre Can y Demet en Erkenci era palpable, casi tangible. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, todo indicaba una conexión especial. Los fans que vivieron con fervor el romance ficticio de Sanem y Can soñaron con que esa magia trascendiera la ficción. Ventajas de esta teoría La química existe es un hecho innegable que Can y Demet tenían una conexión especial. Reavivar esa chispa podría ser un éxito asegurado. Ambos están solteros el destino, o al menos las circunstancias, parecen haber allanado el camino. Ambos actores están ahora solteros y disponibles para una posible relación. El factor segunda oportunidad, a veces, las relaciones necesitan tiempo y distancia para madurar. Quizás el momento de Erkenci no era el adecuado, pero ahora, con la experiencia y el aprendizaje, podrían construir algo más sólido. El apoyo de Guldem Si Guldem realmente está orquestando este encuentro, significa que aprueba la relación y está dispuesta a dar su apoyo, lo cual es un factor importante. Desventajas de esta teoría El pasado puede ser un lastre aunque la química existía, también podrían haber existido problemas o incompatibilidades que no se hicieron públicos. Revivir el pasado podría traer a la superficie viejas heridas. La presión mediática Una relación pública entre Can y Demet estaría bajo un escrutinio constante. La presión de los fans y los medios de comunicación podría ser abrumadora. El factor expectativa Las expectativas de los fans serían enormes. Cualquier desacuerdo o conflicto podría generar decepción y críticas. *2. El nuevo proyecto profesional, Erkenci 2.0, La posibilidad de un nuevo proyecto profesional es una apuesta segura para el éxito. Erkenci fue un fenómeno, y una segunda temporada o una nueva serie con Can y Demet sería un imán para la audiencia. Guldem, como representante de Can, sabe el valor de la marca Can Yaman y Demet Özdemir. Ventajas de esta teoría El éxito garantizado La combinación de Can y Demet es una fórmula ganadora. Cualquier proyecto en el que trabajen juntos tendría altas posibilidades de éxito. Aprovechamiento de la popularidad Tanto Can como Demet son estrellas consolidadas. Un nuevo proyecto les permitiría seguir creciendo profesionalmente. Proyección internacional Un proyecto ambicioso podría abrirles las puertas del mercado internacional, con series en plataformas como Netflix o HBO. Control creativo Podrían tener más control sobre el proyecto, desde la elección del guión hasta la producción. Desventajas de esta teoría La competencia es feroz El mercado de las series turcas es muy competitivo. Un nuevo proyecto tendría que ser excelente para destacar.
Asterisco 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 la presión de las expectativas asterisco asterisco los fans esperarían un proyecto a la altura de Erkencicus, lo cual podría ser un desafío. Asterisco 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 posibles desacuerdos creativos asterisco asterisco Can y Demet podrían tener diferentes visiones sobre el proyecto, lo que podría generar conflictos. Asterisco 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 el tiempo es oro asterisco asterisco la agenda de ambos actores es apretada. Encontrar el momento adecuado para trabajar juntos podría ser complicado. Asterisco asterisco 3. La amistad duradera, una cena de amigos, asterisco asterisco. La teoría más sencilla, pero no por ello menos válida, es la de una simple amistad. Demet es una persona muy querida y respetada en Turquía. Gülden podría tenerle cariño y desear mantener una buena relación con ella, independientemente de cualquier otro factor. Asterisco asterisco ventajas de esta teoría asterisco asterisco. Asterisco 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 simplicidad asterisco asterisco no hay presiones ni expectativas. Es simplemente una muestra de afecto y buena voluntad. Asterisco 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 fortalecimiento de lazos asterisco asterisco una cena entre amigas podría fortalecer la relación entre Gülden y Demet, independientemente de si existe o no una conexión romántica o profesional con Can. Asterisco 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 normalización asterisco asterisco demuestra que las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser amigables y saludables. Asterisco 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 paz mental asterisco asterisco no genera especulaciones ni rumores innecesarios. Asterisco asterisco desventajas de esta teoría asterisco asterisco. Asterisco 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 decepción para los fans asterisco asterisco para aquellos que esperan algo más, esta teoría podría ser decepcionante. Asterisco 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 menos noticia, asterisco asterisco no genera el mismo interés mediático que las otras teorías. Asterisco 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 menos drama asterisco asterisco para los amantes del chisme y la intriga, esta teoría es menos emocionante. Asterisco asterisco el papel crucial de Gülden Yaman, la madrina de los sueños asterisco asterisco. Gülden Yaman no es solo la madre de Can. Es una figura influyente en el mundo del espectáculo turco. Su clase, elegancia y buen gusto son reconocidos por todos. Su presencia en la vida de su hijo es constante, brindando apoyo y, en ocasiones, supervisando su carrera. Si Gülden está involucrada en esta situación, su rol podría ser clave. Puede actuar como asterisco 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 Cupido asterisco asterisco si busca una reconciliación amorosa, puede ser la madrina, que facilita el encuentro, que apoya y alienta la relación. Asterisco 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 agente de talento asterisco asterisco si busca un nuevo proyecto, puede ser la estratega que identifica oportunidades, que negocia contratos y que impulsa la carrera de su hijo y posiblemente de Demet. Asterisco 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 amiga y confidente asterisco asterisco si simplemente busca fortalecer la amistad, puede ser el apoyo que necesitan tanto Can como Demet. La clave está en entender las motivaciones de Gülden. ¿Qué busca? ¿Cuál es su objetivo final? Sus acciones nos darán la respuesta. Asterisco asterisco las redes sociales, el ojo vigilante de los fans asterisco asterisco. En la era digital, las redes sociales son el termómetro del interés público. Los fans de Can Yaman y Demet Özdemir han estado analizando cada like, cada comentario, cada publicación, buscando pistas sobre lo que está sucediendo. Asterisco asterisco que buscan los fans, asterisco asterisco. Asterisco 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 evidencia de un romance asterisco asterisco fotos juntos, comentarios cariñosos, interacciones en redes sociales que sugieran una conexión más allá de la amistad. Asterisco 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 pistas sobre un proyecto asterisco asterisco mensajes crípticos, fotos en estudios de grabación, reuniones con productores o directores. Asterisco 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 información privilegiada asterisco asterisco contactos con fuentes cercanas a los actores, filtraciones de información. Asterisco asterisco ¿qué han encontrado hasta ahora? Asterisco asterisco. Asterisco 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 pocas pruebas concretas asterisco asterisco los actores son muy cautelosos con su vida privada. No han publicado nada que confirme o desmienta los rumores. Asterisco 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 análisis de likes y comentarios asterisco asterisco los fans han analizado si se siguen en redes sociales, si se dan me gusta mutuamente a las publicaciones. Asterisco 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 expectativas asterisco asterisco los fans esperan ansiosamente cualquier señal que les revele la verdad. Asterisco asterisco la importancia de la privacidad y el respeto asterisco asterisco.
En medio de tanta especulación, es fundamental recordar la importancia de la privacidad y el respeto. Can, Demet y Guldem tienen derecho a su vida personal. Debemos ser cautelosos con las interpretaciones y evitar la invasión de su intimidad. ¿Cómo podemos respetar su privacidad? No acosarlos en redes sociales. Evitar comentarios inapropiados, preguntas intrusivas o peticiones insistentes. No especular de manera malintencionada. Evitar rumores falsos o difamatorios. Esperar a que ellos hablen. Respetar su decisión de compartir o no información sobre su vida personal. Ser positivos y comprensivos. Apoyar sus carreras y desearles lo mejor, sin importar cuál sea el resultado de esta situación. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir, ¿qué nos depara? El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es incierto. Nadie sabe qué sucederá. Sin embargo, podemos hacer algunas predicciones basadas en su trayectoria profesional y en las circunstancias actuales. Carreras exitosas. Ambos actores seguirán triunfando en sus carreras. Tienen talento, carisma y una gran base de fans. Posibles proyectos internacionales. Can Yaman ya ha trabajado en Italia. Ambos podrían tener proyectos internacionales en el futuro. Nuevas series y películas. Seguirán participando en proyectos televisivos y cinematográficos. Posibles relaciones sentimentales. Ambos podrían encontrar el amor nuevamente. Conclusión. El misterio continúa, la emoción permanece. La invitación de Guldem Yaman a Demet Özdemir ha desatado un torbellino de rumores y especulaciones. ¿Será amor, trabajo o simplemente amistad? Todavía no lo sabemos. Lo que sí es seguro es que este evento ha generado muchísima expectación en el mundo de las series turcas y ha demostrado, una vez más, el poder de convocatoria de estos dos grandes actores. Tendremos que esperar para descubrir la verdad. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, soñando y por supuesto manteniéndonos informados. El mundo de las series turcas es apasionante, lleno de misterios y con un poder de convocatoria increíble. Las historias, los actores, las tramas. Todo nos atrapa y nos hace soñar. Y este caso con Can Yaman, Demet Özdemir y Guldem es un ejemplo perfecto de ello. Y bueno, amigos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado de esta dosis de chismes y misterio turco. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué creen que trama Guldem? ¿Creen que habrá un nuevo proyecto? ¿O quizás una reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más intrigas y más secretos del maravilloso mundo de las series turcas. Hasta la próxima.